Imagina el final del siglo XIX, una tierra exuberante con belleza indomable, un lugar donde los tesoros de la naturaleza esperaban ser descubiertos bajo las llanuras ondulantes del condado de Osage, Oklahoma. Pero bajo la serena apariencia se escondía una historia tan impactante como desgarradora, tan misteriosa como insidiosa. El año era 1897. Cuando el oro negro del petróleo brotó por primera vez de las profundidades de la Reserva India de Osage, poniendo en marcha una cadena de eventos que pronto revelaría las facetas más oscuras de la avaricia humana. Poco después, la frontera americana fue testigo de una de las sagas más fascinantes de riqueza, codicia y tragedia. Esta mirada en profundidad a la historia que inspiró a los asesinos de la Luna de las Flores te llevará en un viaje al corazón del condado de Osage, Oklahoma, donde las riquezas del petróleo transformaron una tierra una vez tranquila en un caldero de intriga y asesinato. Esta es la historia de la nación india Osage, su inimaginable riqueza y su incansable búsqueda de justicia frente a crímenes inenarrables. En los anales borrosos de la historia, el año 1897 fue un punto de inflexión, donde las mareas de la fortuna bañaron la Reserva India Osage, ahora conocida como Condado de Osage, Oklahoma. Fue un tiempo cuando las fuerzas invisibles del destino desenterraron el precioso néctar de la tierra. Petróleo. Los custodios de este oro negro no eran otros que los guardianes del Departamento del Interior de los Estados Unidos, quienes gestionaban los arrendamientos para la exploración y extracción de petróleo en las tierras pertenecientes a la nación Osage, orquestado a través del enigmático Buró de Asuntos Indígenas. Con el tiempo, esta responsabilidad se extendió al etéreo reino de las regalías, ya que fluían hacia las arcas de los asignatarios individuales. Imagina el comienzo del siglo XX. Las ruedas del cambio giraban mientras Estados Unidos preparaba a Oklahoma para debutar como estado. El gobierno federal, en su sabiduría, decidió asignar 657 acres a cada alma Osage, cuyo nombre estaba inscrito en los rollos tribales en 1907. Esas parcelas no solo eran terrenos, eran boletos dorados al reino de las regalías del petróleo. A partir de entonces, un vínculo místico conectó a los Osage y sus herederos legales, ya sean de ascendencia Osage o no, con estos titulares en el gran teatro de la producción de petróleo. Estos titulares danzaban como sombras fugaces, pasando de una generación a otra, incluso abrazando a aquellos que no eran de linaje Osage. Al acercarse 1920, la demanda de petróleo se disparó, trayendo una inmensa riqueza al pueblo Osage. En un solo año, 1923, las arcas de la tribu se hincharon a un asombroso 30 millones, un cofre de tesoro equivalente a más de 400 millones de dólares en la moneda de hoy. Los periódicos de todo el país ardían con titulares que declaraban a los Osage como la nación, clan o grupo social más rico de cualquier raza en la tierra, incluyendo a los blancos, hombre por hombre. Sus riquezas fluían como el río de los sueños, nutriendo las raíces de los deseos extravagantes. Algunos Osage decidieron invertir su nueva riqueza en el futuro de su progenie, enviándolos a las mejores escuelas privadas. Otros eligieron un camino diferente, sus vidas adornadas con autos opulentos, prendas exquisitas, joyas brillantes y viajes a las lejanas tierras de Europa. Todo el país miraba asombrado estas vidas florecientes, pintando en colores vivos el lienzo de la prosperidad. Sin embargo, esta atractiva tierra de riquezas no solo atraía a los soñadores esperanzados, sino también a las sombras oportunistas que se arrastraban desde los rincones de la tierra. Como el escritor Robert Allen Warrior lo expresó acertadamente, entre esta variopinta tripulación estaban los espíritus emprendedores, atreviéndose a pisar la línea entre la ambición y la audacia, mientras que otros, menos principistas, buscaban separar a los Osage de su recién descubierta riqueza, incluso si eso significaba la sombría mano del asesinato. En esta era de tentación y caminos traicioneros, el Congreso de los Estados Unidos, ya sea preocupado por el bienestar de los Osage o seducido por aquellos que codiciaban sus riquezas, aprobó una ley en 1921.
Era una ley que decretaba que los tribunales nombrarían tutores para cualquier individuo Osage con linaje de medio sangre o más, confiándoles el solemne deber de supervisar sus regalías y asuntos financieros hasta que surgiera un atisbo de competencia. Incluso las jóvenes almas, con menos de medio sangre Osage corriendo por sus venas, se encontraron enredadas en la red del tutor, independientemente de si tenían padres vivos. Estos tutores, seleccionados a mano por los tribunales, a menudo eran abogados o empresarios blancos locales. En tal escenario, las semillas de la tentación echaron raíces y florecieron en un bosque de corrupción. Los tutores, impulsados por el atractivo de las riquezas, emplearon maquinaciones legales para robar las tierras de los Osage, despojarlos de sus derechos principales o drenar sus regalías. Rumores más oscuros insinuaban que algunos llegaron hasta el punto de extinguir las vidas de sus protegidos para robar sus derechos principales. En aquel tiempo tumultuoso, la sede del condado de Osage, Pawhuska, era un bullicio de actividad con apenas 8,000 almas, pero contaba con un extraordinario número de 8 abogados. Se decía que este era el mismo número que la bulliciosa metrópolis de Oklahoma City, rebosante de 140,000 residentes. Los vientos de la justicia comenzaron a agitarse, y en 1924 el Departamento del Interior apuntó su dedo acusador a 2 docenas de guardianes de Osage, citando corrupción en la administración de sus sagrados deberes. Sin embargo, la justicia vaciló, ya que todos los transgresores lograron escapar a través de las grietas, evitando la retribución al resolver los asuntos fuera de los tribunales. Se creía que estos guardianes habían desviado millones de los cofres de Osage. En los rugientes años 20, una escalofriante ola de oscuridad descendió sobre el sereno paisaje del condado de Osage, dejando a 18 almas de Osage y a 3 forasteros enredados en su siniestro abrazo. Apodado como el reinado del terror por los periódicos de Colorado, este capítulo de pesadilla se desplegó con una frecuencia espeluznante, con ciertos asesinatos rastreados de manera inquietante hasta un solo linaje desafortunado. El relato comienza con una nota sombría cuando, el 27 de mayo de 1921, el cuerpo sin vida de Anna Brown fue descubierto por cazadores locales en la oscura selva del condado de Osage. Con solo 36 años, la existencia de Anna había llegado a un final espantoso, y la identidad de su agresor permanecía siendo un misterio, envuelto en el silencio escalofriante de la noche. Las autoridades locales, aparentemente desconcertadas, atribuyeron su fallecimiento al demonio del alcohol, dictaminando su muerte como accidental, y así empujando su caso hacia las sombras. Divorciada y abandonada, la herencia de Anna encontró su camino hacia su afligida madre, Lizzie Q. Kyle. Pero pocos sabían, una red de traición y malevolencia se estaba tejiendo bajo la superficie. Entra Kelsey Morrison, un pícaro de dudosa reputación, quien más tarde confesaría el atroz asesinato de Anna Brown. Sorprendentemente, reveló una alianza siniestra, implicando a nada menos que a William Hale, un prominente ganadero local, en esta macabra historia. Junto a su omisión, Morrison arrastró al examante de Anna, Brian Burkhart, a este abismo, alegando que habían atraído al desafortunado Brown, ya atrapado en una red de intoxicación, a 3 Mile Creek, donde Morrison cometió el acto atroz. Las siniestras manos de Morrison reclamaron múltiples víctimas. Este espectro de muerte, parecía, bailaba en su sombra mientras reclamaba a William Stepson y Tilly Powell Morrison, ambos víctimas de sospechas de envenenamiento en 1922 y 1923. Un compatriota reveló más tarde que Morrison había confesado estos oscuros hechos, arrojando más sombras sobre el condado de Osage. En una macabra sincronicidad, el primo de Anna Brown, Charles Whitehorn, también conocido como Charles Williamson, encontró su espantoso final con el beso de una bala cerca de Pawhuska. Su vida se extinguió como una vela en la noche. En menos de 2 meses, Lizzie Q. Kyle fue silenciada para siempre. Su muerte marcó la acumulación de una riqueza asombrosa, ya que había heredado derechos de cabeza de su difunto esposo e hijas, otorgando a sus herederos riquezas incontables. Pero la sombría sinfonía continuó su escalofriante estribillo.
El 6 de febrero de 1923, Henry Rowan, otro pariente de Anna Brown, yacía sin vida en su coche en la reserva Osage, una herida de bala sirviendo como su requiem. Esta desafortunada alma tenía vínculos financieros con el enigmático Hall, quien, con astuta engaño, había planeado beneficiarse de la póliza de seguro de vida de $25,000 de Rowan. Y luego, el 10 de marzo de 1923, el mundo de la hermana de Anna, Rita Smith, fue destrozado en una explosión catastrófica que arrasó su residencia en Fairfax hasta el suelo. Rita y su leal sirvienta, Nettie Brookshire, encontraron su sombrío destino y el esposo de Rita, Bill Smith, se aferró a la vida durante unos días más antes de sucumbir a sus heridas. En una revelación extraña, Bill, en sus últimos momentos, señaló con el dedo a sus presuntos asesinos, implicándolos en el patrimonio de su esposa. Una investigación posterior reveló la sombría verdad. Una bomba cargada con 5 galones de nitroglicerina había causado esta devastación. Mientras la sombría narrativa avanzaba, una siniestra sombra se cernía sobre George Bighart. En junio de 1923, Hall y Burkhardt orquestaron su viaje a la ciudad de Oklahoma, aparentemente para recibir atención médica. Pero la verdad resultó ser mucho peor. El whisky envenenado fue el elixir traicionero que administraron, sin embargo, el espíritu indomable de Burkhardt lo llevó a buscar ayuda del abogado W. Vaughn antes de perecer. Se llevó a cabo una reunión clandestina, y Burkhardt confió sus sospechas, sus dedos temblorosos trazando los contornos de documentos incriminatorios que finalmente desenmascararían a los culpables. La noche estaba cargada de presagios mientras Vaughn subía a un tren, con destino a Pajusca, su corazón pesado por los secretos que llevaba. Pero cuando la luz del amanecer apareció en el horizonte, Vaughn había desaparecido. Su nacimiento transcurrió sin cambios y un temor se percibía en el ambiente. Más tarde, el cuerpo sin vida de Vaughn, un testimonio de violencia indescriptible, fue descubierto junto a las implacables vías del tren, un espectáculo espeluznante, dejando al pueblo en desorden. Y simultáneamente, George Bighart encontró su fin, consumido por el veneno que sabía que corría por sus venas. Pero el sombrío recuento no terminó con Vaughn y Bighart. 13 vidas Osage más, de sangre pura y confiadas a tutores por el tribunal, fueron apagadas entre 1921 y 1923. Para 1925, al menos 60 almas Osage habían viajado al más allá, su vasta tierra legada a aquellos que custodiaban su riqueza, abogados y empresarios blancos locales. Surgió un escalofriante mercado de asesinos a sueldo, como descubrió la Oficina de Investigación, la predecesora de la Oficina Federal de Investigación. La tribu Osage, tambaleándose por la implacable tormenta de muerte, acudió a su última esperanza. Con la tenacidad de un lobo en la nieve, los ancianos de la tribu, guiados por el intrépido agente de la ley James Monroe Pyle, buscaron ayuda de la Oficina de Investigación, cuando las autoridades locales no lograron detener la marea de derramamiento de sangre. Pyle, armado con un tesoro de pruebas que apuntaban a una red de asesinato y conspiración, imploró a la agencia que interviniera. Y sí que intervinieron. El Buró de Investigación envió a Tom White para liderar la investigación, reconociendo la magnitud del caso y la manchada reputación de la policía local. En este mundo de espías y secretos, White asumió el manto de la cara pública de la justicia, mientras sus agentes desaparecían en las sombras, recopilando secretos y susurros. Entre sus reclutas se encontraban un ex-sheriff de Nuevo México, un ranger de Texas retirado, John Berger, que había formado parte de la investigación anterior, el enigmático Frank Smith y John Wren, un indio americano con profundos lazos con la nación Ute, que una vez había recorrido el camino clandestino de un espía para los revolucionarios mexicanos. El escenario estaba preparado para una batalla entre la luz y la oscuridad, mientras la tierra de los Osage temblaba de miedo, esperando la revelación de verdades ocultas y la búsqueda de retribución. Una oscura sospecha se cernía sobre el corazón del territorio de la nación Osage. El Consejo Tribal Osage no podía deshacerse de la escalofriante idea de que una presencia nefasta se escondía entre ellos, reclamando las vidas de su gente una por una.
Eran tiempos inquietantes, y los vientos de cambio trajeron consigo una historia de traición que se desarrolló como una saga dramática. Por orden del Comisionado de Asuntos Indígenas, el Departamento del Interior envió a 4 valientes almas a este enigmático paisaje. No eran agentes ordinarios, fueron enviados como detectives encubiertos, listos para desenmascarar las fuerzas malévolas en juego. Con una determinación inquebrantable, emprendieron una peligrosa misión que se prolongaría durante 2 largos años. El rastro que siguieron los llevó a un personaje astuto y despiadado conocido en todo el condado de Osage como el Rey de las Colinas de Osage, nada menos que el propio Hale. Hawley y sus sobrinos Ernest y Brian Burkhardt de Texas llegaron al condado de Osage buscando trabajo en los campos petroleros. Pocos sabían que se toparían con una fuente de riqueza inimaginable perteneciente a la nación Osage, gracias a las regalías que entraban por los arrendamientos de petróleo. La ambición de Hale era ilimitada. Puso su mira en obtener los codiciados derechos de cabeza y la riqueza de varios miembros de la tribu Osage, incluyendo a la esposa Osage de su propio sobrino, la única superviviente de su familia, una mujer llamada Molly. Para realizar sus siniestros planes, Hale orquestó un esquema perverso. Persuadió a Ernest para casarse con Molly Kyle, una Osage de pura sangre, pero el corazón insidioso de la conspiración yacía en las sombras, donde planeaba la espantosa muerte de los miembros de la familia de Molly. Estos actos asesinos, destinados a cobrar las pólizas de seguro y los derechos de cabeza, enviaron ondas de choque a través de la estrecha comunidad. Conforme avanzaba la investigación, más testigos y participantes encontraron oscuros destinos a manos de esta siniestra camarilla. Molly y Ernest Burkhardt heredaron los derechos de cabeza de su familia, pero los investigadores pronto descubrieron que incluso Molly no estaba a salvo de las garras de este malvado complot. Afortunadamente, el intento de Ernest de envenenar a su esposa resultó infructuoso, ya que Molly, una católica devota, confió en su sacerdote. Sintió la sospecha creciente de veneno en su propia casa y temió lo peor. El sacerdote compartió esta revelación inquietante con un agente del FBI, quien ahora tenía la clave para resolver este terrible rompecabezas. La fuerza y resistencia de Molly finalmente la salvaron del borde de la muerte. Superó el envenenamiento lento pero seguro con el que se encontraba en su propia casa, y después de una serie de pruebas desgarradoras, se divorció de Ernesto. Pero el destino tenía otros planes para Molly Burkhardt Cobb, porque su viaje aún llegó a su fin el 16 de junio de 1937, debido a causas no relacionadas. En su fallecimiento, su legado y su patrimonio perduraron a través de sus hijos, y así se puso el sol en este oscuro capítulo de la historia de la nación Osage, pero no sin dejar una huella indeleble, un testimonio del espíritu perdurable de aquellos que se atrevieron a enfrentar las sombras y traer justicia a las colinas Osage. Hall y sus sobrinos, junto con uno de los peones de rancho que habían involucrado en su conspiración, se encontraron en la siniestra mira de la justicia, acusados del horrendo asesinato de la familia de Molly Pyle. La sombra de sospecha se volvió aún más oscura para Hale, ya que enfrentaba cargos por el asesinato de Rowan, un crimen cometido en el sagrado territorio de la Reserva Osage, transformándolo instantáneamente en un delito federal. Desafortunadamente, parecía que el destino había tomado a 2 de los nefastos asociados de Hale antes de que la oficina de investigación pudiera concluir sus indagaciones. Los juicios que siguieron, desarrollándose en los años entre 1926 y 1929, se asemejaban a un oscuro y retorcido drama, completo con escenas de cambios de lugar, tensiones no resueltas dentro de los jurados, apelaciones interminables y veredictos que fueron revocados tan rápido como se pronunciaron. Fue en 1926 que Ernest, un actor en este teatro macabro, finalmente sucumbió al peso de la culpa, admitiendo su complicidad en la siniestra red de conspiración. En 1928, el reverendo Presbyterian Church Hesser, miembro del gran jurado que había acusado a Hale y Ramsey, fue declarado culpable de perjurio. Este oscuro personaje había mentido sobre la autenticidad de la confesión de Ramsey, y su condena de 2 años tras las rejas y una multa de $100 fue un testimonio condenatorio del engaño que impregnaba estos sombríos procedimientos.
Mientras tanto, Irving Claude Hale, medio hermano del nefasto Hale, enfrentó una condena de prisión de 60 días por su flagrante desacato a la corte. Fue una historia sórdida que se extendió para incluir a Theodore Cavalier, un granjero local que reveló que Irving había intentado comprar su voto del jurado con dinero. Las fuerzas siniestras en juego en el pequeño pueblo de Pawhuska no eran nada menos que diabólicas. Así que mientras los residentes de Pawhuska clamaban por justicia, sus voces llegaron al gobernador de Oklahoma, Jack C. Walton, quien pidió una investigación exhaustiva sobre las muertes de George Bighart y su abogado William Bone. No obstante, la integridad del estudio pronto se vio comprometida. Herman Fox Davis, el líder designado para la investigación, quedó atrapado en un escándalo de soborno. Aunque Walton finalmente perdonó a Davis, la verdad detrás de las muertes de Bighart y Bone permaneció velada en la oscuridad. Y en un giro de eventos horroroso, Davis y otros 3 hombres, Frank Bromley, Eustace Knight y Tom Rudolph, se sumergieron aún más en la criminalidad al robar y asesinar a Paul Joe McCarthy, un abogado prominente, el 9 de noviembre de 1923. Sus condenas posteriores fueron tan inevitables como la noche, cada uno sentenciado a cadena perpetua de trabajo extenuante. En el caso de los asesinatos de Smith, Ernest dio un giro impactante, declarándose culpable y proclamando su recién encontrada necesidad de honestidad. La cadena perpetua con trabajos forzados fue su destino, pero se volvió contra su propia familia, exponiendo a su tío como el cerebro detrás del complot asesino. Ernest afirmó que había enlistado a un hombre llamado Henry Grammer para que sirviera como intermediario en la contratación de la mano mortal de Asa Ace Kirby para los siniestros hechos. No obstante, Grammer y Kirby tuvieron finales terribles antes de poder testificar. Grammer pereció en un fatal accidente de coche, y Kirby fue asesinado a tiros durante un robo fallido. La impactante revelación de que Hale había alertado a un tendero, allanando el camino para la muerte de Kirby, fue un sombrío testimonio de las profundidades de la depravación en estos tiempos desgarradores. John Ramsey, otra pieza en este mortal juego de ajedrez, confesó su participación en el asesinato de Rowan inmediatamente después de su arresto. Reveló cómo Hale lo había tentado con un tesoro, $500 y un coche nuevo para derramar la sangre de Rowan. Aunque Ramsey inicialmente desvió la culpa a Monte Curley Johnson, otro miembro de esta cábala malévola, su cómplice, Brian Burkhart, se convirtió en testigo del Estado. La nación observó con fascinación mórbida cómo se desarrollaban estos juicios, con Hale, Ramsey y Ernest Burkhart recibiendo todos condenas de cadena perpetua, a pesar de las fervientes protestas de los Osage. Irónicamente, Hale y Ramsey fueron liberados bajo palabra en 1947, dejando un amargo sabor de injusticia en los Osage. La vida de Hale terminó con su muerte en 1962, mientras que Brian falleció en 1985. En cuanto a Ernest, su libertad condicional fue concedida en 1937, solo para que se sumergiera en un nuevo abismo de criminalidad en 1940. En complicidad con una mujer llamada Clara May Gould, saquearon la vivienda Osage de Lily Morrow Burkhart, su excuñada, huyendo con un considerable tesoro de $7,000 en objetos de valor. No obstante, la justicia actuó con celeridad, emitiendo sentencias por cargos federales de robo. Clara recibió 5 años de prisión y a Ernest se le revocó la libertad condicional, enfrentando 7 años de cárcel. Después de su encarcelamiento federal en la penitenciaría de los Estados Unidos en Atlanta, Ernest fue repentinamente devuelto a la penitenciaría del estado de Oklahoma, donde reanudó su condena de cadena perpetua. Su eventual libertad condicional en octubre de 1959 mostró una versión apaciguada del hombre, quien se describió a sí mismo como un peón involuntario en el oscuro juego de asesinato de su tío. Las audaces súplicas de Ernest por el perdón en 1966, aprovechando su cooperación con la investigación, dieron frutos cuando la Junta de Libertad Condicional de Oklahoma votó 3-2 a favor de la clemencia. El gobernador Henry Bellman concedió el perdón, cerrando un oscuro capítulo en esta odisea. No obstante, la historia de Ernest Burkhart finalizó en 1986.
A principios de los 1990, el periodista Denise McAuliffe, con vínculos con el oscuro pasado, se adentró en el misterioso fallecimiento de su abuela, Sybil Bickman Bolton, una mujer Osage que había encontrado un trágico final en 1925 a la temprana edad de 21. Las causas de su muerte permanecieron ocultas por años, sepultadas bajo versiones contradictorias. McAuliffe emprendió una ardua búsqueda, desenterrando la escalofriante creencia del Buró de Investigación de que varias mujeres Osage habían caído víctimas de las crueles intenciones de sus propios maridos. Surgió un patrón aterrador. Cuando Bolton aún era menor de edad, el tribunal había confiado a su padrastro blanco, el abogado Arthur A. T. Woodward, con la tutela. Woodward, fallecido en 1950, desempeñó un doble papel como consejo tribal designado por el gobierno federal, supervisando los destinos de varios otros pupilos Osage, quienes habían encontrado misteriosamente su final para 1923. La exhaustiva investigación de McAuliffe expuso la mendacidad que envolvía el fallecimiento de su abuela. Llegó a sospechar que Woodward fue responsable de su trágica muerte. Su fascinante libro, Bloodland, una historia familiar de petróleo, avaricia y asesinato en la reserva Osage, pintó un escalofriante retrato de corrupción y asesinato durante esos años ominosos. Fue un capítulo en la oscura historia de los Osage que algunos deseaban enterrar. En su afán de venganza, los funcionarios del condado de Osage se volvieron contra Pyle, el valiente periodista que había revelado estos terribles asesinatos. Temeroso por su propia vida, Pyle y su esposa buscaron refugio en Arizona, donde una vez más asumió un manto de autoridad. Allí encontraría su último lugar de descanso en 1942. Las amargas lecciones del pasado impulsaron al Congreso a actuar en 1925, aprobando una ley para proteger a los Osage de más criminalidad y asegurando sus derechos. Esta legislación prohibió a individuos no Osage heredar los derechos de cabeza de los descendientes Osage, salvaguardando el futuro de una comunidad marcada por la malevolencia de una era pasada. Los asesinatos de indios Osage son una mancha oscura en la historia fronteriza. Pero a través de estos esfuerzos de Dennis McAuliffe y David Grant y Martin Scorsese, su historia puede ser recordada para las generaciones venideras. Que los estadounidenses de hoy y mañana nunca olviden